Padre Celestial, queremos darte las gracias una vez más por darnos esta oportunidad y bendición de poder interceder por nuestros hermanos, y en esta mañana, en este tiempo, queremos pedirte, Padre, por nuestra hermana Juanita, a nuestra hermana Lidia. Sabemos, Padre Celestial, que tú tienes propósitos no solamente para nuestra hermana, sino también para sus familiares, para sus hijas, sus hijos. Oramos, Padre, para que se cumpla estos propósitos en sus vidas, en la familia, pero también oramos pidiéndote por gracia y misericordia para nuestra hermana Juanita, que tú estés obrando, Señor, según tu santa voluntad, para que los medicamentos primeramente se puedan conseguir y luego hagan lo que tienen que hacer a través de todos los químicos y todo lo que conlleva la medicina, para que ella pueda estar bien. Es nuestra petición, entendiendo, Señor, que nos disponemos a aceptar tu santa voluntad. Lo que te pedimos es que tengas misericordia, gracia y amor, como tú eres un Dios de misericordia, para que ella no esté sufriendo y sus familiares tampoco, Padre, y que tú le estés consolando y le estés dando la salud que le. También pedimos de esta mañana tu bendición para que tú nos guíes y nos dirijas en el estudio de tu palabra, orando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos estudiando la carta a los Efesios en el capítulo 5. Estamos ya en el capítulo 5. La semana pasada no tuvimos el culto directo, pero se les pasó el día lunes el video, espero que lo hayan estado viendo. Estamos ya llegando al versículo, casi el versículo 10 de Efesios 5. Pero quiero esta mañana tomar los dos primeros versículos del capítulo 5, mis hermanos, el capítulo 5, versículo 1 y 2, que demos lectura a estos dos pasajes. En sus Biblias, capítulo 5, versículo 1 y 2, dice la Biblia: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En estos primeros dos versículos, como habíamos visto hace 2 semanas ya, se nos exhorta a que andemos en amor. Mediante esta carta, Pablo dirige en estos dos capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 5, nos da exhortaciones o directrices de cómo ha de comportarse un verdadero creyente en una verdadera iglesia de Dios. Pensando en estos 5 o 6 mensajes semanas que ya hemos pasado en este estudio, quisiera que veamos o hagamos un paréntesis de esta carta y veamos en el libro de Apocalipsis, por favor, el capítulo 2. El libro es el último libro que se encuentra en su Biblia. Así es que en Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 1 al 4. No sé si usted en estos mensajes que hemos visto, Dios ha obrado en su vida para poder compartir con otros sus mensajes, o ha hecho impacto en su vida o ha cambiado nuestras vidas. Pero ¿por qué la pregunta? Y cada uno tendrá que responderse o responder a esa pregunta. Pero si vamos a ver en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 1 al 4, veamos lo que dice este pasaje. El apóstol Juan en este libro está escribiendo a la misma iglesia que hemos estado estudiando. Por eso nos vamos a ir a este pasaje. Apocalipsis 2, el capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado.
versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hasta allí la lectura de esta mañana. Cuando damos lectura a este pasaje que Juan el apóstol escribe bajo la dirección del Espíritu Santo, vemos que la iglesia en Éfeso es a la primera a la que se le dirige esta exhortación, tomando en cuenta que hay 7 más. Si bien es cierto que se reconoce lo que esta iglesia había hecho según los primeros versículos que acabamos de dar lectura, mis hermanos, acerca de lo que había sufrido y trabajado y había tenido paciencia y no había desmayado, una de las cosas por la que se le llama la atención, si no es la única cosa por lo que es llamada la atención a la iglesia en Éfeso, es, según el versículo 4, que ha dejado su primer amor. Por eso me llamó la atención cuando llegamos a este pasaje, el que esta iglesia y estos hermanos luego recibirán esta exhortación mediante esta carta. Una iglesia ubicada, según los historiadores, la iglesia de Éfeso en los lugares, uno de los lugares más estratégicos de la época. Una iglesia que fue de impacto y que pudo ser o seguir siendo de gran impacto allí donde Dios había permitido que se funde esta iglesia. Dice que estaba ubicada en un puerto donde convergían todos los caminos, un puerto principal, y el que quería llegar a Roma, en ese entonces todos querían llegar a Roma, tenían que pasar por allí. Allí en Éfeso, donde imponente se levantaba uno de los templos más grandes de la época, que se construyó en honor a la diosa Artemisa o la diosa Diana. Yo diría que no solo estaba la iglesia de Éfeso ubicada en un lugar estratégico, sino que Dios pone iglesias en lugares estratégicos siempre. No solo esta iglesia estaba ubicada en un lugar donde usted y yo podemos verlo como el lugar perfecto para construir un templo. Cuando pensamos en construir templos, lo que pensamos humanamente es qué tanto público existe alrededor, pero también pensamos cuántas iglesias más hay alrededor. La iglesia en donde usted y yo asistimos estaba estratégicamente, se reunía de manera estratégica en ese lugar porque Dios estratégicamente permitió que esa iglesia esté allí. Yo diría que Dios pone estratégicamente las iglesias y nuestra iglesia está específicamente allí para atraerte a ti. La iglesia debe cumplir estratégicamente con sus responsabilidades para que Dios cumpla, por lo cual y para lo cual fue puesta esta iglesia en ese lugar. Pensando en eso, ¿cómo esta iglesia, no sabemos si era grande o pequeña, pero en comparación al contexto que acabo de explicar, era una casa pequeñita, probablemente cerca de este templo gigantesco que estaba construido allí. Sin embargo, según el texto que acabamos de leer, esta iglesia en Éfeso había descuidado algo que para Cristo y para Dios, según este pasaje, era y es de suma importancia que una iglesia llamada la iglesia de Dios
haya descuidado el primer amor. Es interesante ver que la iglesia en Éfeso es llamada la atención porque ha descuidado el primer amor. Yo digo interesante, pero es la única cosa por la que es llamada la atención según el pasaje que habíamos leído. Porque en los primeros versículos se le reconoce a esta iglesia. Mire lo que dice ahí en los primeros versículos de Apocalipsis 2, que ha mantenido la doctrina, que ha exhortado la apostasía y que ha trabajado arduamente siendo paciente. Y por lo único que se le llama la atención es que había dejado el primer amor. Sin perder este pasaje, si usted puede volver al pasaje de Efesios del capítulo 5, el versículo 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2, años antes, Pablo escribe a esta misma iglesia diciendo lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Probablemente 40 años antes, un poco más, no recuerdo si eran 60 o un poco más, se escribió esta carta a la iglesia en Éfeso. Pero luego, años más tarde, se escribe esta carta en Apocalipsis dirigida a la iglesia en Éfeso, la misma a la iglesia a la que se le exhortó que ande en amor, como también Cristo nos amó. Se le llama la atención por haber descuidado el primer amor. Las características de esta iglesia, dice que era el centro de culto de la diosa Artemisa, de esta ciudad. Era una de las 7 maravillas del mundo clásico. El edificio estaba construido sobre un cimiento artificial de piel y carbón, lo cual lo hacía a prueba de terremotos. Mire, ya se hablaba de una construcción antisísmica. Sus puertas y sus escalinatas fueron, dice, cuidadosamente talladas en madera de ciprés. Sus dimensiones gigantes, 120 metros de largo y 60 de ancho, era este famoso templo hecho en honor a la diosa Diana. Dice que era más grande que el famoso Partenón de Atenas. Una ciudad donde existía tal edificación, Dios estratégicamente, por medio del apóstol Pablo, se formó una iglesia y en ese lugar, la que más tarde sería pastoreada por el apóstol Juan. Lo que me hace pensar, y por eso la pregunta, mis hermanos, al inicio es: si usted ha estado durante estas últimas 5 semanas siguiéndonos en los mensajes, no debe continuar como estaba su vida hace 5 semanas. Algo tiene que cambiar. Si Pablo exhortaba a la iglesia en Éfeso a mantenerse en amor, y luego cuando Juan escribe esta carta, es llamada la atención por haber perdido su primer amor, lo que pienso de manera automática es que la iglesia recibió la exhortación de Pablo a través de la carta de Pablo estando en la prisión, la que llamamos la carta a los Efesios, pero no hicieron caso. Creo que es así de simple.
Una iglesia que para Dios era gigante, mucho más grande que el mismo templo hecho a la diosa Diana. No solo tenía estratégicamente la idea de impactar a todos y cada uno de los que pasaban por ese lugar, sino que Dios tenía planes y propósitos de impactar al mundo entero. Muchos habían pasado por esa iglesia de camino a Roma y probablemente algunos llegaron con el evangelio a Roma por haber pasado por esta iglesia. Una iglesia que no solo impactó a muchos o a cientos, sino que pudo haber impactado a miles. Cuando pienso en este pasaje, vuelvo a compartir a lo que ya lo he dicho antes. Gracias a Dios que me llevó a una iglesia que mostró su amor y que mantuvo su primer amor, y por eso mi decisión de continuar en el evangelio. Una iglesia amorosa, una iglesia que practicaba el amor fraternal. ¿Acaso no fue ese mismo amor mostrado en la cruz por su Hijo, el que un día le salvó también a usted? ¿Qué es lo que le impactó a usted cuando fue salvo? ¿No ha sido ese amor mostrado o demostrado por Dios para rescatarnos? La misma Biblia dice que cuando aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el amor de Dios mostrado. Ese amor que Pablo dice en Efesios, andad en amor, es el que se exhorta o es exhortado a no descuidar. Pensando en esto, mire, solamente en la carta a los Efesios, usted está tomando nota o solo está en el celular, no importa. La importancia que el apóstol da a esta carta es impactante, como luego es llamada la atención. Efesios del capítulo 1, del versículo 5. Todos los pasajes que voy a leer, solamente en el libro de Efesios aparece 6 veces esta palabra. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor. Luego Pablo, un poco más adelante, Efesios 3, el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Lo que me da a entender es que nos predestinó en amor y luego dice que hemos sido cimentados en amor. Más adelante, Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y así llegamos al texto de Efesios 5:2 cuando dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. 6 veces que Pablo exhorta a la iglesia en Éfeso hablando del amor. 6 veces solamente en esta carta, en este epístola. Y luego cuando dice la historia que Juan llegó a pastorear esta iglesia,
Cuando se escribe el libro de Revelaciones, se le llama la atención por haber descuidado. Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Cómo Pablo se preocupó de cimentar esta iglesia en el amor. Cómo Pablo se preocupó de que la iglesia en Éfeso pueda ser de impacto no por lo grande que era, no por lo impactante de su construcción o su edificación, no por la estrategia o el lugar estratégicamente construida o hecha o alquilada. Nada de esos nombra Pablo. Lo que Pablo tenía en mente mediante el Espíritu Santo es que la iglesia ubicada en Éfeso podía impactar al mundo entero con el amor. ¿Cómo pensamos nosotros? Las estrategias que tenemos, las estrategias que nos inventamos, cómo impactar a los hermanos. Más allá de que esta carta está dirigida ya a la iglesia, es cómo impactar a aquellos que no creen en Dios. Lo que Pablo dice es que el amor es lo único que podrá hacer que la iglesia pueda resultar estratégicamente ubicada, construida y edificada para hacer testimonio a un mundo no creyente. El amor. También en el Antiguo Testamento nos habla acerca de el amor o el primer amor. Veamos en Jeremías. Jeremías, el capítulo 2, va a hablar específicamente al pueblo de Israel, pero también se le llama la atención. Porque es de importancia, y no solamente en estos textos que le damos lectura, sino en toda la Biblia usted va a encontrar, así como encuentra un hilo rojo que todo nos lleva a lo que conlleva Cristo, también usted va a encontrar el amor de una iglesia, el amor de la iglesia, el amor de los hermanos, el amor de los creyentes. Pueden ser de impacto. Jeremías, el capítulo 2, del versículo 2 al 5, dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, se le dice a Jeremías, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y ahí dice el versículo 3, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová, porque era primicias. Versículo 4, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Cuando en medio de la pandemia encontramos algunas personas, algunos hermanos, inclusive acercarse al Señor y a la iglesia, y algunos a tener un discipulado inclusive, y luego desaparecen, hay algo que no está funcionando en la iglesia, pero principalmente no está funcionando en cada uno de nosotros como creyentes. Si usted se va a ver
el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, el cual habla de los últimos tiempos, usted va a encontrar un pasaje que dice que por la maldad del hombre, el amor de muchos se apagará. ¿Qué pasa con ese primer amor que usted y yo creo que hemos experimentado en un inicio, cuando estamos en la iglesia y cuando nos queremos bautizar y cuando queremos comernos el mundo evangélico y todo eso? Recuerde que Juan está escribiendo, exhortando a las iglesias que han dejado el primer amor. Cuando a Israel se le exhorta y se le pregunta, ¿quién, dice, te alejó? En Jeremías, del versículo 5, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? La pregunta es, ¿qué de malo encontraron en Dios para que el pueblo de Israel haya dejado esa alegría del desposorio? Dice. La respuesta es ninguna. Ninguna maldad puede encontrar en Dios, pero sí en mi corazón, sí en nuestro corazón, que hace que nos olvidemos de ese primer amor. Imagínese, hermano, hermana, recuerde sus lágrimas de padres, derramadas por sus hijos, aquellos que han dejado los caminos de Dios, aquellos que han ido tras la vanidad de la vida. Ahora imagine a Dios derramando lágrimas por su iglesia, que hemos dejado el primer amor. Pero de la misma manera, imaginemos a Dios en sufrimiento por aquellas almas que no han podido ser rescatadas porque su iglesia ha dejado el primer amor. Por eso el apóstol Juan escribe en primera instancia a la iglesia en Éfeso: tengo contra ti que has dejado el primer amor. Me impacta porque el apóstol Juan es el llamado el apóstol del amor, el apóstol amoroso. Pero cuando estaba haciendo este estudio, es casi a la par lo que Pablo también nos exhorta sobre el amor. Vayamos a la carta de Filipenses, por favor. Busque en sus Biblias la carta de Filipenses, un poquito ahí al lado de Efesios nomás está. Filipenses, el capítulo 1, daremos lectura a los primeros 9 versículos. Filipenses, por favor. Pablo, quien escribe a la iglesia en Éfeso, también escribió esta carta a la iglesia de Filipos, a los filipenses. Y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, Filipenses 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia.
porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Se percata usted, mi hermano, de cómo el apóstol exhorta a los filipenses en una introducción espectacular? ¿A quién no le gustaría recibir esa carta de 8 versículos de animarnos? Pero el versículo 9 dice que nos exhorta a mantener ese amor. Pablo da la importancia al amor. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué Pablo recalca tanto ese amor entre creyentes? ¿Por qué? Porque abundar en amor, por amor decimos, por lo menos decimos que nos casamos. Por amor tenemos hijos. Por amor formamos un hogar. Por amor hemos sido salvados. Por amor hemos sido perdonados. Sería imposible, hermanos, esta palabra recalco, imposible que una iglesia sea o seamos de impacto si no practicamos el amor fraternal. Imposible. Abundar en ciencia y conocimiento, mis amados hermanos, solo abundar en ciencia y conocimiento nos permitirá ver cuán necesario y urgente es que la iglesia de Cristo volvamos al primer amor. Vamos a ver unos 3 o 4 pasajes para que usted pueda decir de pronto cómo ponerlo en práctica. Sería la parte práctica o la puesta en práctica del mensaje. Romanos el capítulo 9. Romanos el capítulo 9, el versículo 3. Mire lo que dice el mismo Pablo. Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, que dice los que son parientes según la carne. Pablo dice que él desearía ser maldito por amor a sus familiares. ¿Se da cuenta? ¿Cómo expresamos el amor a nuestros familiares que no son creyentes? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Pablo dice que él desearía ser maldito por amor a sus familiares. Desearía yo no ser salvo y que mi familia sea salva, dice Pablo, por amor, en amor, hermanos. Luego, un poco más adelante, el mismo libro de Romanos, el capítulo 12. Creo que no vamos a impactar a nadie sin esta puesta en práctica de esta palabra o sin la puesta en práctica del amor. Romanos, el capítulo 12, el versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. El primer amor da preferencia a los demás. El primer amor da honra a los demás. El primer amor impacta corazones
en los lugares, las familias y las iglesias donde usted ni se puede imaginar. Por eso Juan dice que llama la atención a las iglesias. Uno más, por favor, Romanos 14:15. Romanos el capítulo 14, el versículo 15, dice Pablo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿qué dice? Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hermanos, esto es serio. Siempre ha sido serio el evangelio. Pero cuando Pablo dice que por causa de una comida mi hermano se pierde, ya no estoy andando en amor, y no habla, en este caso se puede de un contexto general de qué estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Y más allá de eso, dice Pablo, que se pierda por quien Cristo murió. La iglesia erigida allí, pequeñita, en medio de un gigantesco edificio, por lo menos en sus primeros años, impactó a miles de personas. Cuando me invitaron a una conferencia, a una iglesia, uno de los edificios más grandes que existe en Quito, usted debe saber porque solo hay una gigante en Quito. Por pura curiosidad, fuimos, y sí es un poco impactante el lugar por dentro. Por fuera ya se le ve, pero por dentro usted va a encontrar una iglesia gigante, tiene varios mezanines, y cuando usted ingresa y se identifica como visita, se le es entregada una rosa. Entonces, cuando usted sale, si usted tiene una rosa, todo el mundo va a acercarse como moscas a la miel para saludar y expresar y darles la bienvenida y todo eso, ¿no? Pero en el fondo, yo por lo menos sentí una iglesia vacía. Como se construyó, no se ha destruido, ha tenido que hacer muchas cosas, entre comillas, no bíblicas, para poder subsistir. Cuando Juan escribe a la carta a la iglesia en Éfeso, no dice que la iglesia desapareció. No dice eso. Lo que dice es que la iglesia necesita entender que todo el mundo allá afuera que no es creyente, por lo único que va a ser impactado es por el amor de la iglesia. Así termina el mismo Pablo en el capítulo 13 de Primera a los Corintios. Porque todo parecería que está de un lado a otro, pero no sucede así. La Biblia toda se compagina. Primera a los Corintios del capítulo 13, el versículo 13 dice Pablo, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, no dejemos de pasar el tiempo. Peor aún, que se nos llame la atención el día que estemos en la presencia del Señor, de haber dejado nuestro primer amor. Que Dios bendiga su palabra y que nos ayude a meditar en ella. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Porque, aunque no hemos hablado, hemos de recordar
que uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. No hay pretexto en el verdadero creyente y en la verdadera iglesia para no poner en práctica lo que se nos ha exhortado, porque somos templo del mismo Espíritu Santo. Pero Pablo también dice que hemos dejado o podemos dejar o podemos olvidarnos de poner en práctica ese amor del cual ya se nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos en casa, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, como iglesia. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, aunque parezca que la iglesia está muriendo. Ayúdanos a seguir adelante, cimentados en amor, en el mismo amor por el cual Dios estratégicamente te salvó a ti y a mí, y estratégicamente puso esta iglesia en ese lugar para que tú y yo continuemos a pesar de todo, cimentados en amor. Gracias, Padre. Oramos esta mañana por las personas que tal vez escuchan el Evangelio por primera vez. Que tú seas en sus corazones y en sus vidas, tocando y hablando de el amor grande demostrado por Dios mediante su Hijo, que envió para que muriera por ti y por mí en la cruz y nos diera un camino directo a la vida eterna, aceptándote como Señor y Salvador. Yo te pido tu bendición en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.